Muy bien, en la actividad dice que nosotros tenemos que medir o tenemos que trazar circunferencias con una medida de 6.5 centímetros de radio. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a agarrar nuestro compás y lo vamos a abrir a esa distancia, ¿sí? Una vez que ya tenemos esta distancia abierta en nuestro compás, vamos nosotros a dibujar nuestra circunferencia, ¿sí? Nos vamos a poner en el centro de la hoja y vamos a tratar de dibujar la circunferencia de manera correcta, ¿sí? Muy bien. Una vez trazada la circunferencia, hijos, donde yo apoyé mi compás, voy a marcar un punto. Este es el centro de mi figura, ¿sí? A partir de ese centro, yo voy a marcar un radio en cualquier dirección del círculo. Lo puedo trazar a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda. Convenientemente es mejor trazarlo hacia la derecha, ¿sí? Pero puede ser en cualquier dirección. Voy a trazar un radio aquí. Este radio es el mismo para todos los círculos, ¿sí? Este radio mide radio igual a 6.5 centímetros. Muy bien, jóvenes, ya que tracé mi radio, ahora este radio me va a servir como base para poder yo medir mis ángulos. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. La figura que yo voy a formar aquí es un hexágono, ¿sí? El hexágono tiene 6 lados, ¿sí? El círculo completo mide 360 grados. Para saber cuántos grados tengo que medir a partir de cada radio, yo tengo que dividir los 360 grados entre 6, que son el número de lados que tiene mi figura. Y 360 grados entre 6 me quedan ángulos de 60 grados, ¿sí? Entonces, a partir de este primer radio que yo tengo aquí marcado, voy a empezar a medir ángulos de 60 grados, ¿sí? Por ejemplo, aquí mi transportador mide ángulos tanto en la parte interna como en la parte externa. En la parte externa empieza a medir de izquierda a derecha, ¿sí? Y en la parte interna mide de derecha a izquierda. Aquí está el 0 y acá están los 180 grados. Y del otro lado aquí está el 0 y del lado derecho tengo los 180 grados. Entonces, a partir de aquí, yo apoyo mi transportador en el centro del círculo y la línea del radio que yo tracé tiene que chocar en el 0, como está aquí. Entonces, aquí yo busco los 60 grados que están en esta parte, marco un punto y del centro del círculo hacia donde está el punto voy a marcar una línea punteada que llegue hasta la circunferencia que yo tengo acá, ¿sí? Entonces de aquí marcamos la línea punteada y aquí coloco un primer punto, ¿sí? El otro punto donde yo voy a iniciar va a ser el del radio original, también lo voy a marcar aquí. Entonces, a partir de este segundo radio que yo acabo de encontrar, voy a medir otros 60 grados con el mismo procedimiento que les expliqué hace un momento. Pongo mi transportador en el centro del círculo, que la línea punteada choque en el 0 y aquí identifico los 60 grados, ¿sí? Y así lo voy a hacer hasta completar toda mi circunferencia, ¿sí? Muy bien. En estos puntos que yo estoy marcando fuera de la circunferencia, más bien sobre la circunferencia, son los puntos de intersección del hexágono que yo voy a encontrar, ¿sí? Entonces, esos puntos van a ser sus esquinas. Entonces, sigo marcando los 60 grados, así, y siempre apoyándome de una línea punteada como guía para ser lo más preciso posible a la hora de trazar mis puntos, ¿sí?
Y así lo vamos a hacer con toda la figura. Entonces aquí ya nada más me queda encontrar dos ángulos más. 60 grados aquí. Y así continúo hasta encontrar todas las esquinas de mi figura. Muy bien, jóvenes. Una vez que ya tengo identificados todos los puntos de las esquinas de mi hexágono, voy a tomar una regla y voy a unir esos puntos. Y con ello voy a empezar a formar mi hexágono, ¿sí? En este caso me puedo apoyar con la base del mismo transportador que también me sirve como regla, ¿sí? Entonces de aquí a aquí uno los puntos y empiezo a encontrar los lados de la figura. Así lo voy a hacer con todos los puntos que encontré. De preferencia, jóvenes, como siempre les he dicho, hay que utilizar colores, porque con esto identifico de mejor manera, en este caso, el hexágono que estoy trazando. Y no se confunde con las líneas punteadas ni con la circunferencia, ¿sí? Y aparte, el trabajo pues se ve mejor y tiene una mejor calidad. Acuérdense que este tipo de actividades pues son de apreciación. Y entre más color le meta, mejor se ve, ¿sí? Entonces, uno todos los puntos y con esto yo voy a tener formado mi hexágono regular, donde todos sus lados y todos sus ángulos miden exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien, ahora, ya que tengo mi hexágono trazado, hijos, lo primero que voy a hacer antes de hacer cualquier otro cálculo, voy a calcular el área del círculo. ¿Por qué voy a calcular el área del círculo? Porque en la última pregunta del ejercicio me dice que yo tengo que calcular el área que queda comprendida entre el círculo y el hexágono, que sería o serían estas áreas que estoy coloreando ahorita en color amarillo, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular cuánto miden esta área que queda aquí entre el círculo y el hexágono. Entonces lo voy a colorear con amarillo para poder identificarlas, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el área del círculo. Entonces, en un espacio de la hoja, lo voy a poner en la parte de aquí de arriba. Aquí voy a poner área del círculo. Primeramente, la fórmula para calcular el área de los círculos es área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces sería área es igual a 3.1416 por el radio que tengo yo aquí. El radio que yo tengo en todos mis círculos van a ser de 6.5 centímetros. Entonces le pongo 6.5 al cuadrado. Y me va a quedar lo siguiente. 6.5 por 6.5 es igual a 42.25. Entonces aquí me va a quedar 3.1416 por 42.25, que es el resultado de elevar 6.5 al cuadrado. Y el área de mi círculo me va a quedar del resultado de multiplicar 3.1416 por 42.25 y me da un resultado de 132.7326 centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es el área del círculo, ¿sí? Esa área va a ser la misma para todas mis figuras. Entonces, una vez que la saqué con una primera figura que hago, ya no es necesaria sacarla para los demás. Ahora, jóvenes, aquí en el ejercicio viene una tabla con algunos datos que yo tengo que calcular y algunos datos que tengo que anotar. Me dice número de lados del hexágono. El hexágono dijimos que tiene 6 lados, ¿sí? El número de ángulos también son 6. La medida de sus lados. Ahora sí nos vamos a apoyar con una regla y vamos a medir su lado, ¿sí?
vamos a apoyarnos sobre la regla y vamos a medir los lados. Con uno que midamos es suficiente, porque acuérdense que es un hexágono regular. Aquí me dice, apoyándome en mi regla, que el lado del hexágono mide 6.5 centímetros, ¿sí? Mide lo mismo que el radio, casualmente me da la misma medida, 6.5 centímetros. Entonces, voy a tomar esos 6.5 centímetros como la medida de los lados de mi figura. Puede variar dependiendo si ustedes se movieron un poquito más, un poquito menos, entre 6.4 y 6.6 centímetros, ¿sí? Entonces aquí la medida del lado va a ser 6.5 centímetros. Ahora, otra cosa que yo tengo que medir, hijos, es la amplitud del ángulo interior. ¿Cómo lo vamos a medir? Me voy a poner yo sobre alguno de las esquinas, pongo el centro de mi transportador sobre una esquina y sobre la línea de la figura tengo que marcar el 0, ¿sí? Entonces aquí está el centro, una de las esquinas, el centro del transportador, y aquí me marca 0 grados. Y voy a medir donde choca la otra línea de la figura, los grados. En este caso son 120 grados internos. Este sería el ángulo interior de mi hexágono y mide 120 grados. Entonces aquí donde dice amplitud del ángulo le voy a poner 120 grados. Muy bien. Me pide ahora la fórmula para calcular el área. La fórmula es: área es igual a perímetro por apotema entre 2, ¿sí? Perímetro por apotema sobre 2. Entonces, ahora me pide a mí el área de la figura y la medida de su perímetro. Entonces, lo primero que vamos a calcular, hijos, vamos a poner aquí, primeramente, área en un espacio de aquí de la hoja. Área del hexágono, ¿sí? Anoto su fórmula. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2, ¿sí? ¿Qué necesito yo para sacar el área? Pues necesito el perímetro y necesito el área. Entonces, lo primero que vamos a sacar aquí va a ser el perímetro. El perímetro igual. Como yo ya sé que sus lados miden 6.5 centímetros, aquí le voy a poner que este lado es igual a 6.5 centímetros. Y mi figura tiene 6 lados, voy a multiplicar estos 6.5 por 6, ¿sí? Y me da como perímetro 39 centímetros. 6.5 por 6 me da 39 centímetros. Entonces el perímetro es igual a 39 centímetros. Muy bien, una vez que ya tenemos el perímetro, otro dato que necesitamos medir es la medida del apotema. Acuérdense que el apotema no es el radio de la figura. El apotema se obtiene de la distancia que hay entre el centro del hexágono y el centro de uno de sus lados. Entonces, vamos a medir aquí el centro del lado. Como mi figura mide de lado 6.5 centímetros, la mitad de 6.5 serían 3.25. Entonces, aproximadamente aquí está la mitad de uno de sus lados. Y donde está esa mitad de sus lados y el centro de la circunferencia, yo voy a marcar mi apotema, ¿sí? Lo voy a marcar en este caso en color naranja. Ahí está mi apotema y lo voy a medir. Aquí me da que mide 5.5 centímetros. Entonces mi apotema es igual, aquí lo voy a poner el dato, apotema igual a 5.5 centímetros. Y voy a poner ese dato aquí, de hecho aquí me lo pregunta.
Medida del apotema, aquí lo voy a poner abajo. Apotema, perdón, aquí no se ve, apotema igual a 5.5 centímetros, ¿sí? Muy bien, ahora sí, ya que tengo el perímetro y ya que tengo el apotema, ahora sí puedo calcular el área de mi hexágono. Entonces sustituyo esos datos en la fórmula y me quedaría de la siguiente forma. Área es igual a 39, que es lo que mide el perímetro, por 5.5 por 5.5, que es lo que mide el apotema, y todo esto entre 2. Y el área va a ser igual, 39 por 5.5 me quedan 214.5. Entre 2, el área va a ser igual a 107.25 centímetros cuadrados. Entonces aquí yo ya obtuve el área de mi hexágono, que sería 107.25 centímetros cuadrados. Muy bien, jóvenes. Ahora, ya que tenemos el área, en este caso de nuestro hexágono, vamos otra vez al cuadro para contestar las preguntas que vienen aquí. Dice, medida del área de la figura. Entonces, el área del hexágono dijimos que era de 107.25 centímetros cuadrados, ¿sí? Y luego, la medida del perímetro, sus lados midieron 6.5, esto lo multiplicamos por 6 porque son los 6 lados, y nos dio como perímetro 39 centímetros, ¿sí? Entonces el perímetro va a ser de 39 centímetros. Ahora, lo único que me falta por sacar es cuánto mide el área que queda en la parte amarilla, que es el área que queda entre el círculo y el hexágono. Entonces, para calcular esa área, nosotros tenemos que hacer una resta. Aquí le voy a poner área del círculo menos área del hexágono, ¿sí? Entonces, el área del círculo fue lo primero que yo saqué acá. El área del círculo es de 132.7326 centímetros cuadrados. Menos, perdón, menos el área del hexágono que yo obtuve acá, que es de 107.25 centímetros cuadrados. Área igual, área igual. Entonces hago esta resta de 132.7326 menos 107.25 centímetros cuadrados, que son el área del círculo y el área del hexágono. El resultado de hacer esta resta me quedan 4.826 centímetros cuadrados, ¿sí? 25.4826 centímetros cuadrados. Voy a corregir aquí porque el punto me quedó muy arriba y parece multiplicación en vez de decimal. Ahí está. Esto es el área, hijos. Esto es el área que queda entre el círculo y el hexágono. Entonces, ese resultado lo vamos a anotar en la parte de arriba de aquí de la hoja. 25.4826 centímetros cuadrados. Y así es como debe de quedar su actividad completa, hijos. Perdón. Entonces, ¿qué hicimos? Trazamos la figura a partir de medir una circunferencia de 6.5 centímetros de radio. A partir de este radio medimos ángulos de 60 grados para identificar las esquinas de mi figura.
uno los puntos y trazo mi hexágono. Después de eso medí el lado de la figura, que fue de 6.5 centímetros. También tuve que medir el apotema, que fue de 5.5 centímetros. El apotema se obtiene del centro de la figura hacia el centro de uno de sus lados. Y esos son los datos que yo tuve que medir para hacer los cálculos tanto del área como del perímetro de mis dos figuras, ¿sí? Entonces, hijos, espero que les quede claro este ejemplo y les sirva para que sigan contestando sus actividades. Que estén muy bien y muchas gracias. Un saludo para todos.